Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre la multiplexación por división de código. La multiplexación por división de código es una forma de comunicación de espectro disperso en la que una señal de banda estrecha se dispersa sobre una banda de frecuencia más amplia. Esto puede hacerla más tolerante a la interferencia, al tiempo que permite que varias señales de distintos usuarios compartan la misma banda de frecuencia. Como la multiplexación por división de código se utiliza la mayoría de las veces para este último propósito, se le conoce comúnmente como CDMA, acceso múltiple por división de código, del inglés Code Division Multiple Access. CDMA permite que cada estación transmita en todo el espectro de frecuencia todo el tiempo. Las múltiples transmisiones simultáneas se separan mediante el uso de la teoría de codificación. Antes de entrar en detalles del algoritmo, consideremos una analogía: una sala de espera en un aeropuerto con muchas parejas conversando. Podemos comparar a la modulación por división de tiempo con parejas de personas en el cuarto que toman turnos para hablar, y la modulación por división de frecuencia es comparable a las parejas de personas que hablan en distintos tonos, algunas en tonos agudos y otras en tonos bajos, de tal forma que cada pareja puede sostener su propia conversación al mismo tiempo, pero de manera independiente a los demás. CDMA se puede comparar con cada pareja de personas que habla a la vez, pero en un lenguaje distinto. La pareja que habla francés solo se concentra en el francés y rechaza todo lo que no sea francés, pues lo considera ruido. Así, la clave del CDMA es extraer la señal deseada, mientras todo lo demás se rechaza como ruido aleatorio. A continuación veremos una descripción algo simplificada de CDMA. En CDMA, cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos cortos llamados chips. Por lo general, hay 64 o 128 chips por cada bit, pero en el ejemplo que veremos aquí utilizamos 8 chips por bit por cuestión de simpleza. A cada estación se le asigna un código único de m bits o secuencia de chips. Para fines pedagógicos es conveniente usar una notación bipolar para escribir estos códigos como secuencias de -1 y +1. Mostraremos estas secuencias de chips entre paréntesis. Para transmitir un bit 1, una estación envía su secuencia de chips. Para transmitir un bit 0, envía la negación de su secuencia de chips. No se permite ningún otro patrón. Así, para m igual 8, si se asigna a la estación A la secuencia de chips de -1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, para enviar un bit 1, transmite la secuencia de chips, y para enviar un 0, transmite su negación, que es lo que me pueden visualizar en su pantalla. En realidad, lo que se envía son señales con estos niveles de voltaje, pero es suficiente para nosotros pensar en términos de las secuencias. La acción de incrementar la cantidad de información a enviar de b bits por segundo a m bit chips por segundo para cada estación significa que el ancho de banda necesario para CDMA es mayor por un factor de m que el ancho de banda necesario para una estación que no utilice CDMA, suponiendo que no haya cambios en las técnicas de modulación o de codificación. Si tenemos una banda de 1 MHz disponible para 100 estaciones, con la modulación por división de frecuencia, cada estación tendría 10 kHz y podría enviar a 10 kilobits por segundo, suponiendo un bit por hertz. Con CDMA, cada estación utiliza el 1 MHz completo, por lo que la tasa de chips es de 100 chips por bit para dispersar la tasa de bits de la estación de 10 kilobits por segundo a través del canal. En las figuras 1A y 1B que ustedes pueden visualizar en sus pantallas, mostramos las secuencias de chips asignadas a 4 estaciones de ejemplo y las señales que representan. Cada estación tiene su propia secuencia de chips única. Utilizaremos el símbolo S para indicar el vector de m chips
para la estación S y S barra para su negación. Entonces pueden visualizar en la figura 1, en el literal A, que es la secuencia de chips para 4 estaciones. En el literal B podemos ver las señales que representan las secuencias. En el literal C podemos ver 6 ejemplos de transmisiones y en D veremos la recuperación de la señal de la estación C. Todas las secuencias de chips son ortogonales, por pares, lo que quiere decir que el producto interno normalizado de dos distintas secuencias de chips, cualesquiera S y T, lo que se escribe como S por T, es 0. Se sabe cómo generar dichas secuencias de chips ortogonales mediante un método conocido como códigos de Walsh. En términos matemáticos, la ortogonalidad de las secuencias de chips se puede expresar de la siguiente manera. S por T es igual a 1 sobre M, el sumatorio desde I igual a 1 hasta M de el producto de SI por TI. O sea, cada uno de esos términos va a ser igual a 0. Esa tenemos como ecuación 1. En español simple los pares son tan iguales como distintos. Esta propiedad de ortogonalidad demostrará ser imprescindible más adelante. Observe que si S por T es igual a 0, implica que este valor de S por T también es igual a 0. El producto interno normalizado de cualquier secuencia de chips consigo misma es 1. Entonces pueden visualizar en la ecuación que está en la pantalla que el producto de esto nos va a dar como resultado igual a 1. Como se multiplica a sí mismo, al final tenemos el producto de más 1 por menos 1 y eso al cuadrado como resultado me da 1. Se deduce esto debido a que cada uno de los m términos en el producto interno es 1, por lo que la suma es m. Observe además que el producto de sí mismo es igual a menos 1. Durante cada tiempo de bit, una estación puede transmitir un 1 si envía su secuencia de chip, puede transmitir un 0 si envía el negativo de su secuencia de chips, o puede permanecer en silencio y no transmitir nada. Por ahora, supongamos que todas las estaciones están sincronizadas en el tiempo, por lo que todas las secuencias de chips empiezan en el mismo instante. Cuando dos o más estaciones transmiten de manera simultánea, sus secuencias bipolares se suman en forma lineal. Por ejemplo, si en un periodo de chip 3 estaciones envían más 1 y una estación envía un menos 1, se recibirá un más 2. Podemos considerar esto como señales que se suman a medida que se sobreponen voltajes en el canal. 3 estaciones envían más 1 volt y una estación envía menos 1 volt, de modo que se reciben 2 voltios. Por ejemplo, en la figura 1C que pueden visualizar en su pantalla, vemos 6 ejemplos de una o más estaciones que transmiten un bit al mismo tiempo. En el primer ejemplo se transmite un bit 1, así que solo recibimos la secuencia de chips de C. En el segundo ejemplo, tanto B como C transmiten bits 1, por lo que obtenemos la suma de sus secuencias de chips bipolares. Es decir, como pueden visualizar en su pantalla, hacen la suma de estos y como resultado nos da menos 2, 0, 0, 0, más 2, 0 y menos 2. Para recuperar el flujo de bits de una estación individual, el receptor debe conocer de antemano la secuencia de chips de esa estación. Para llevar a cabo la recuperación, calcula el producto interno normalizado de la secuencia de chips recibida y de la secuencia de chips de la estación cuyo flujo de bits está tratando de recuperar. Si la secuencia de chips recibida es S y el receptor trata de escuchar una estación cuya secuencia de chips sea C, solo calcula el producto interno normalizado, S por C. Para ver por qué funciona esto, solo imagine que dos estaciones A y C transmiten un bit 1 al mismo tiempo que B transmite un bit 0. Como se da el caso en el tercer ejemplo, el receptor ve la suma, que es como la visualizan en pantalla, que es S igual a A más la negación de B y más C. Entonces se calcula lo siguiente. Este producto al final nos da como resultado igual a 1. ¿Por qué? Porque
Al multiplicar el A por C se hace 0, que transmite un bit 1 al mismo tiempo. Al multiplicar el B por C se hace 0, y para cumplir la regla que cuando se multiplica por sí mismo nos da igual a 1. Los primeros dos términos se desvanecen debido a que todos los pares de secuencia de Chit se han elegido con cuidado para que sean ortogonales, como se muestra en la ecuación 1. Ahora debe quedar claro por qué se debe imponer esta propiedad en las secuencias de Chit. Para que el proceso de decodificación sea más concreto, en la figura 1D se muestran 6 ejemplos, como pueden visualizar en sus pantallas. Suponga que el receptor está interesado en extraer el bit enviado por la estación C de cada una de las 6 señales S1 a S6. Para calcular el bit, suma los productos por parejas de la F recibida y el vector C de la figura 1A. Y después toma un octavo del resultado, ya que M es igual a 8 en este caso. Los ejemplos incluyen casos en donde C está en silencio, envía un bit 1 y envía un bit 0, por separado y en combinación con otras transmisiones. Como se muestra, se decodifica el bit correcto cada vez. Es justo igual que hablar francés. En principio, dada la suficiente capacidad de cómputo, el receptor puede escuchar a todas las emisoras a la vez si ejecuta el algoritmo de decodificación para cada una de ellas en paralelo. En la vida real, basta señalar que es más fácil decirlo que hacerlo, además de que es conveniente saber qué emisoras podrían estar transmitiendo. En el sistema CDMA, igual, sin ruido, que hemos estudiado aquí, la cantidad de estaciones que envían datos en forma concurrente puede ser arbitrariamente grande si utilizamos secuencias de Chit más largas. Para 2 a la n estaciones, los códigos de Walsh pueden proveer 2 a la n secuencias de Chit ortogonales de longitud 2 a la n. No obstante, una limitación considerable es que hemos supuesto que todos los chips están sincronizados en el tiempo en el receptor. Esta sincronización ni siquiera está cerca de ser verdad en algunas aplicaciones como las redes celulares, en donde se empezó a implementar CDMA. En muchos casos desde la década de 1990, esto conlleva a distintos diseños. Al igual que en las redes celulares, CDMA se utiliza en las redes de satélites y de cable. En esta breve introducción pasamos por alto muchos factores que complicarían el tema. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos obtenido la información. Muchas gracias por su atención.